Bueno, en el video anterior vimos lo que es una variable aleatoria, así como la función de distribución de probabilidad. En este video vamos a ver lo que es el valor esperado, también llamado como esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar. Bien, pues vamos a empezar con el valor esperado. El valor esperado también se le llama esperanza matemática. Realmente no es otra cosa más que la media o el promedio, es el promedio. Lo calculamos con esta fórmula. E de valor esperado de X es la suma o la sumatoria de los valores que toma la variable aleatoria X, XY, por sus correspondientes probabilidades. Es lo que se hace, se multiplican los valores que puede tomar X por sus probabilidades y se hace la suma. Y eso nos va a dar el valor esperado. Algunas propiedades del valor esperado, bueno, pues son estas. El valor esperado de una constante, pues es la constante misma. Si queremos calcular el valor esperado de una constante por X, podemos sacar la constante y multiplicarla por el valor esperado. Si queremos calcular el valor esperado de X más Y, bueno, pues que podemos calcular el valor esperado de X más el valor esperado de Y. Vamos a la varianza. La varianza de una variable aleatoria X es la cantidad usada para determinar la variabilidad de los datos. Está dada por esta fórmula. La varianza es el valor esperado de X menos la media al cuadrado. Y bueno, pues lo que podemos hacer aquí es aplicar las propiedades que vimos en la diapositiva anterior, desarrollar esto. Mira, por ejemplo, este binomio al cuadrado lo desarrollamos. Tenemos aquí tres términos. Aplicamos el valor esperado para cada uno de ellos. Y lo vamos simplificando y bueno, podemos llegar a esta fórmula también. Y esta también nos puede servir para calcular la varianza. Cualquiera de las dos. Con cualquiera de las dos podemos calcular la varianza. La desviación estándar, bueno, pues simplemente sería la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a verlo todo esto en un ejemplo, ejemplo número 3. Los ejemplos 1 y 2 los vimos en el video anterior. El ejemplo 3 dice, se prueban tres fusibles en secuencia, sea la variable aleatoria X, el número de fusibles defectuosos. Pues vamos a ir resolviendo estos incisos. Vamos con el inciso A. El espacio muestral, para empezar, bueno, el problema es este, ¿no? El experimento es este. Vamos a examinar tres fusibles. Vamos a ver si son defectuosos, D de defectuosos, N de no defectuosos. Entonces, el espacio muestral, todos los posibles resultados. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Serían estos de aquí, mira. Uno sería que los tres sean no defectuosos. Otro sería que encontráramos los primeros dos no defectuosos, el tercero defectuoso. O el primero no defectuoso, el segundo defectuoso, el tercero no defectuoso. O el primero defectuoso, el segundo y tercero no defectuosos. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener un total de 8 resultados. El espacio muestral sería de tamaño 8. Bien, vamos ahora a calcular. Ese sería el espacio muestral, todo el conjunto de posibles resultados de un experimento, los posibles resultados de un experimento. Es el espacio muestral. Vamos al inciso B, la función de distribución de probabilidad f de x. O sea, tenemos que dibujar la tabla con los valores de x y sus probabilidades. Entonces, para empezar, ¿qué valores podría tomar x? ¿Qué valores va a tomar x? Bueno, para empezar, ¿qué es x? ¿Qué es x? Bueno, pues aquí lo definimos, sea la variable aleatoria x, el número de fusibles defectuosos. X va a ser el número de fusibles defectuosos. ¿Qué valores va a tomar x? ¿De dónde a dónde? De 0 a 5, de 0 a 10, de 1 a 10, de 5 a 20, ¿de dónde a dónde? ¿Qué valores va a tomar x? Bueno, pues si x es el número de fusibles defectuosos, ¿cuál es el mínimo de fusibles defectuosos que pudiéramos encontrar? 0. Ese sería el caso donde encontramos el mínimo de fusibles defectuosos, o sea, 0, ¿no? Ese podría ser el valor más pequeño, 0. Y el valor más grande que puede tomar x, ¿cuál es? X es el número de fusibles defectuosos. ¿Cuál es el valor más grande que puede tomar x? 3. 3. O sea, podemos encontrar hasta 3 fusibles defectuosos. Así que x sería entonces de 0 a 3. De 0 a 3. ¿Por qué no 4? ¿Por qué x no podría valer 4? Bueno, porque no podríamos encontrar 4 fusibles defectuosos. Si solamente hay 3, no podríamos encontrar 4 fusibles defectuosos, ni 5, ni 6. Entonces, hasta 3.
O bien, ¿por qué no -1 o -2 o -3? Bueno, pues no tendría sentido, ¿no? Porque X es el número de fusibles defectuosos, pues solamente de 0 a 3, de 0 a 3. Bien, ya determinamos los valores que va a tomar X, es una variable aleatoria discreta, solamente toma valores enteros de 0 a 3. Ahora vamos a calcular los valores f de X, es decir, la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2 y la probabilidad de 3. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 0 fusibles defectuosos? Vamos aquí al espacio muestral. ¿En cuántos resultados encontramos 0 fusibles defectuosos? En este. Aquí los 3 fueron no defectuosos, es decir, 0 fusibles defectuosos. ¿Un resultado de cuántos posibles? 1 de 8, 1 octavo o 0.125. Bien, ¿cuál sería la probabilidad de 1 de encontrar un fusible defectuoso? Pues serían estos 3 resultados de aquí. Mira, en estos 3 se encontraron un fusible defectuoso. 3 resultados de cuántos posibles? 3 de 8, 3 octavos, 0.375. Será lo mismo para X igual a 2, 2 fusibles defectuosos, 3 resultados de 8 posibles, y la probabilidad de encontrar 3 fusibles defectuosos, un resultado de 8 posibles es 1 octavo, 0.125. El inciso C nos pide la función de distribución de probabilidad acumulada. Bueno, le ponemos aquí F mayúscula de X. Recuerda que la acumulada es con F mayúscula. Y bueno, pues los vamos acumulando, ¿no? El acumulado hasta 0, pues 0.125. El acumulado hasta 1 sería 0.375 más lo anterior, más 0.125 sería 0.5. El acumulado hasta 2 sería 0.375 más 0.875. Y el acumulado hasta 3 sería 0.125 más todo lo anterior sería 1. Bueno, pues esta es la FDP, la función de distribución de probabilidad en la segunda fila, y la FDPA en la tercera fila de forma tabular, pero también nos lo piden de forma gráfica. Bueno, pues aquí lo tenemos, miren. La FDP, la F minúscula, la función de distribución de probabilidad de forma tabular, en forma gráfica, en una gráfica de barras. Y tenemos en el eje horizontal los valores que puede tomar X de 0 a 3. Ya vimos por qué hasta 3 y por qué desde 0. En el eje vertical las probabilidades. Y acá la F mayúscula, la acumulada, la función de distribución de probabilidad acumulada, los valores de X y las probabilidades. Pues hasta el último pues tiene que ser 1, tiene que llegar a 1. Bien, seguimos con el inciso D, el valor esperado. Vamos a aplicar esta fórmula. ¿Qué es lo que se hace? Los valores de X por sus probabilidades y se hace la suma. Es decir, 0 por 0.125 más 1 por su probabilidad, más 2 por su probabilidad, y más 3 por su probabilidad. Aquí lo desarrollamos. El valor esperado sería de 1.5 fusibles. Es el valor esperado, esperanza matemática, o el promedio. O sea, el promedio es encontrar 1.5 fusibles defectuosos. Vamos con la varianza. La varianza, vamos a aplicar esta fórmula. El valor esperado de X menos la media al cuadrado. ¿Cómo se calcularía esto? Bueno, pues sería la suma de X menos la media al cuadrado por F de X. X menos la media al cuadrado por F de X. O sea, cada uno de los valores de X, 0, 1, 2, 3, menos la media. ¿Cuánto vale la media? 1.5. Ya lo calculamos en el inciso anterior. Aquí está. Esta es la media. 1.5. Aquí le vamos a ir sustituyendo, lo vamos a ir elevando al cuadrado y lo vamos a multiplicar por su correspondiente probabilidad. Vamos a desarrollar la fórmula. Bueno, para el primer valor, X vale 0, menos la media, 1.5 al cuadrado por su probabilidad, la probabilidad para 0, 0.125. Luego el que sigue sería X igual a 1 menos la media, 1 menos la media al cuadrado por su correspondiente probabilidad, 0.375. Y luego para el que sigue, X vale 2, 2 menos la media, 2 menos 1.5 se eleva al cuadrado por su probabilidad. Y lo mismo para X igual a 3. Bueno, pues desarrollamos esto. Tenemos una varianza de 0.75. Como vimos ahí en la teoría, otra fórmula para la varianza es este de aquí. Sería el valor esperado de X cuadrada menos el valor esperado de X al cuadrado. ¿Cuál de estos dos ya tenemos? ¿Cuál de estos dos ya lo tenemos?
Tenemos este de aquí, valor esperado de X. En el inciso anterior lo calculamos, nos dio 1.5, ya lo tenemos. Tendríamos que calcular el valor esperado de X cuadrada. ¿Cómo calcularíamos el valor esperado de X cuadrada? Vamos a desarrollarlo. El valor esperado de X cuadrada sería X cuadrada por F de X. X cuadrada por F de X, es decir, cada uno de estos valores al cuadrado por su correspondiente probabilidad. 0 al cuadrado por 0.125, aquí está. 1 al cuadrado por 0.375, más 2 al cuadrado por su probabilidad, más 3 al cuadrado por su probabilidad. Lo desarrollamos, nos da 3. No da lo mismo. ¿Por qué no da lo mismo? Bueno, pues es que este 3 es nada más el valor esperado de X cuadrada. Hay que restarle el valor esperado de X al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos, mira. 3, el valor esperado de X cuadrada es 3 menos. Valor esperado de X es 1.5 al cuadrado. Hacemos la resta, 0.75. Llegamos al mismo valor por cualquiera de las dos fórmulas. Llegamos al mismo resultado, la varianza. Y la desviación estándar, bueno, pues es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, 0.8660 sería el valor de la desviación estándar. Pues aprovechando que tenemos ya aquí la tablita construida de la función de distribución de probabilidad, vamos a hacer algunos cálculos más. Calcule la probabilidad de encontrar dos fusibles defectuosos. ¿Cuál sería la probabilidad de encontrar dos fusibles defectuosos? Pues sería la probabilidad de que X sea igual a 2, sería 0.375. Aquí está. La probabilidad de que X sea igual a 2, 0.375. La probabilidad de encontrar a lo mucho dos fusibles defectuosos, a lo mucho, o sea, la probabilidad de que X sea menor o igual que 2, a lo mucho, de 0 a 2. Calculamos la de 0, la de 1, la de 2, hacemos la suma. Sumamos la de 0, la de 1, la de 2, debe dar esto, 0.875, o bien es el acumulado hasta 2. Tú observas, esto es el acumulado hasta 2, 0.875. Inciso C, por lo menos dos fusibles defectuosos. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos, o sea, de que X sea mayor o igual que 2, 2 o más, 2 o 3. Se suma la probabilidad de 2 y la de 3. 0.375 más 0.125 debe dar 0.5. O bien, otra manera sería mediante el complemento. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 2 sería 1 menos el acumulado hasta 1, 0.5. Inciso D, mira, un fusible, o sea, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un fusible no defectuoso? La probabilidad de encontrar un fusible no defectuoso. Bueno, es que X es el número de fusibles defectuosos, pero aquí nos están preguntando por la probabilidad de encontrar un fusible no defectuoso. ¿Qué hay que hacer? Hay que construir una nueva función de distribución de probabilidad con otra variable, Z, vamos a ponerle aquí, ¿no? X es el número de fusibles defectuosos. Y entonces Z, que es el número de fusibles no defectuosos. Entonces lo hacemos así. 0, si tenemos 0 fusibles defectuosos, ¿cuántos no defectuosos hay? O sea, tenemos 3 fusibles en total. Si tenemos 0 defectuosos, ¿cuántos hay no defectuosos? Pues 3. Si tenemos un defectuoso, ¿cuántos no defectuosos hay? Pues 2. Si tenemos 2 defectuosos, ¿cuántos hay no defectuosos o buenos? Pues 1. Y si tenemos 3 defectuosos, ¿cuántos fusibles buenos hay? Pues 0. Y bueno, pues aquí, así quedaría, mira, la tablita para la función de distribución de probabilidad para Z, donde Z es el número de fusibles no defectuosos. Ahora sí, podemos contestar esa pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un fusible no defectuoso? 0.375. Bueno, pues así lo planteamos. La probabilidad de que Z es igual a 1, 0.375. Una pregunta más. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a lo mucho un fusible no defectuoso? A lo mucho un fusible no defectuoso. O sea, la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1, o sea, la de 0 más la de 1, 0.5. Muy bien, bueno, pues hasta aquí llega el ejemplo. Vimos cómo calcular valor esperado, varianza y desviación estándar de una variable aleatoria discreta.
Bueno, pues te dejo este ejercicio para que practiques. Aquí te pide calcular varias cosas, desde el espacio muestral hasta cálculo de probabilidades, valor esperado, varianza de versión estándar. Te dejo los resultados ahí en la descripción del video, así como la liga de donde puedes descargar estas diapositivas. Bueno, pues mucho éxito y nos vemos hasta la próxima.